Los atributos dentro de un lenguaje de programación. Para que semánticamente un lenguaje pueda ser comprendido por la máquina y por las personas que intervienen en él, se hace necesario que los datos y procedimientos se denoten con nombres que los identifiquen según su tipo o categoría. Estos nombres le dan el enfoque a los valores con los que vamos a trabajar, al igual que también empleamos para ellos una localización que designa una posición de memoria a la cual se apunta el almacenamiento de la información. Todas las propiedades de los datos se conocen como atributos. Los atributos nos informan si un valor es una variable, una constante, o si consiste en una función. Además, puede determinar su cardinalidad o su estructura, como por ejemplo, si tratamos con un número entero o con un número real. Cabe aclarar que los atributos no son palabras claves de la sintaxis de un lenguaje. Esto solo ocurre en casos coincidenciales. Los atributos son los que nos sirven para definir el estado de los objetos, es decir, para mostrar qué se va a hacer con un valor determinado, ilustrar qué tipo de dato representa o nombrar sus características con las cuales podemos trabajar. En conclusión, podríamos decir que los atributos son el significado de los datos mismos. Los programas manejan entidades como variables, subprogramas y sentencias que están ligadas a atributos. Recibe el nombre de ligadura la especificación de la naturaleza exacta de un atributo. Estas pueden ser, si se realiza antes de la ejecución y ya no puede cambiarse, estática, o si se realiza durante la ejecución y puede cambiarse, se denomina dinámica. Por ejemplo, en este caso, el valor 2 está vinculado estáticamente al nombre n, y en la declaración int x, el tipo de dato entero está vinculado estáticamente al nombre x. Por otra parte, la asignación x igual a 2 vincula el valor 2 dinámicamente con x cuando el enunciado de asignación es ejecutado. Hola, el tema que me tocó es semántica básica. Mi nombre es Juan Fernando Bustamante Zapata. Dentro de la presentación que estamos viendo encontraremos cosas como variables de estructura, estructuras de datos, valores, ligadores, tablas de símbolos y memoria. Aquí les explicaré cada una de ellas y en ciertos casos les presentaré los ejemplos respectivos. Las estructuras de datos. Estas mantienen los datos de las ligaduras durante la ejecución y la traducción. Un ejemplo de estas estructuras de datos podrían ser las listas. La tabla de símbolos. La tabla de símbolos es muy importante. En esta se encuentran las ligaduras. O sea, es el lugar donde se almacenan las ligaduras. Que por cierto son las que indican la asignación de atributos entre variables y valores. Podemos ver el ejemplo sobre la parte inferior. Donde vemos cómo a determinado nombre se le da un atributo. Por ejemplo, x igual 2, donde x sería el nombre, ese igual sería el momento, pues, sí, o que lo que determina el atributo, y ya el 2 sería el atributo, pues, obviamente. Los valores son cualquier entidad que nosotros podemos almacenar en el computador. Claro, podemos decir, ¿podemos almacenar cualquier tipo de dato? No, yo diría que no. O sea, podemos almacenar números, que obviamente el computador solamente utiliza ceros y unos.
pero podemos ayudarle a que los interprete de otra manera, sean letras o sean números de otra forma, o sean números en el sistema decimal. Las ligadoras que ya les había explicado anteriormente son un proceso de asignación de valores a cada variable, que en el ejemplo anterior ya lo habíamos hecho, o sea, x igual 2. Ahora puedes explicarle sobre esto, ya que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí o qué? Bueno, la variable es un objeto al cual se le da un valor. Esa variable, el programador le da el nombre, y a ella tiene la cualidad de que durante la ejecución del programa puede ser cambiado su nombre. No, pero su valor sí. Por ejemplo, yo tengo x igual 20 como atributo. Luego tengo y igual 30 como atributo. Si yo asigno que x igual y, entonces x va a tomar como atributo a 30. Será una nueva ligadura, borrando así la ligadura anterior, x igual 20. Y finalmente la memoria. Que la memoria son las ligaduras localizadas en el computador, o sea, en la memoria de la computadora real. Para ser más exactos, en la memoria RAM de nuestro computador. Eso es todo.